Hola amigos, hoy tenemos nuevo video y les voy a dar un buen consejo para que ustedes puedan adornar con una imagen de motociclismo o una moto o lo que ustedes quieran, pero que se relacione con el deporte del motociclismo en su hogar y puedan darle un toque más cool a ese espacio que ustedes quieren resaltar. Así que iniciamos. Y pues bienvenidos amigos. Lo primero que les voy a mencionar es que para que ustedes puedan dibujar no necesitan saberlo hacer, simplemente hay que seguir unos pasos como el calcar, que lo hacíamos desde pequeños y no dudo que ahorita lo podamos hacer. Así que eso es lo que vamos a aplicar en este video. Primero, ¿qué necesitamos? Una imagen que nosotros veamos que sea un dibujo. Voy a poner un ejemplo así, es como deben de buscar y no así. ¿Por qué? Porque en la primera imagen estamos dibujando nada más el contorno y solo se está utilizando un solo color en la imagen, mientras que en la otra imagen no vamos a poder dibujar ningún contorno y hay demasiados colores, entonces sí se les va a dificultar más. Por tanto, tiene que ser una imagen que sea así. Puede ser en color negro el contorno, rojo, azul, el color que ustedes quieran, pero que haga contraste con su pared. Si es una pared blanca, tiene que ser una imagen negra, azul, roja o cualquier otro color que no sea una imagen muy clara para que no se pierda entre la pared blanca. Y si es una pared negra, pues tiene que ser una imagen o una pintura en color claro. ¿Ya me di a entender? Ok. Siguiente paso. En materiales, ¿qué vamos a utilizar? Van a utilizar primeramente una computadora, un proyector, pueden prestar un proyector con cualquier amigo o familiar, así como también necesitan una pintura del color de la imagen que ustedes van a pintar. Yo voy a realizar esta imagen que están viendo en este momento, entonces nada más necesitamos pintura negra porque el fondo de mi pared es blanco. Así que tenemos una pintura, aquí tengo yo una pintura acrílica, ya que el color es más fuerte que un color de agua. Si van a comprar, compren una botellita así, no compren muy grande, que no van a gastar ni siquiera la mitad. Entonces, en la lista anotamos pintura. Lo siguiente que van a necesitar va a ser un plumón o plumín, no sé cómo lo llamen ustedes, con una punta delgada en color negro para dibujar el contorno de la imagen. Y por último, pero lo más esencial que van a necesitar va a ser pinceles. Necesitamos un pincel grueso para las áreas amplias, un pincel mediano para las áreas pequeñas y un pincel delgado duro para las orillas o contornos de la imagen. En este caso yo voy a usar esos tres pinceles para poder hacer la imagen. Y pues bueno amigos, eso es todo lo que necesitamos. Vamos a ir al área donde voy a hacer el dibujo y lo vamos a ver en cámara rápida para que ustedes puedan ver cómo queda y lo apliquen en su casa sin gastar ningún peso y se den el lujo de decir de que ustedes lo hicieron. Así que vamos para allá. Bueno amigos, lo siguiente va a ser buscar la pared ideal en la que nosotros queremos nuestra imagen. Yo tengo esta pared, está arriba una ventana, tenemos una puerta por allá, pero yo lo quiero dibujar por acá, ya que este es un pequeño garage y como aquí tengo la moto, pues aquí quiero poner la imagen. Así que amigos, lo que vamos a hacer va a ser conectar la computadora con el proyector y la imagen vamos a tratar que se proyecte ahí. Esta es la imagen que les había mostrado, es la que quiero hacer en esta pared. Obviamente la quiero más grande, entonces ¿qué voy a hacer? Pues tengo que colocar el proyector a modo de que la imagen se haga más grande. Ahí la hice un poquito más grande, pero la quiero aún más grande. Y pues bueno, lo que voy a hacer es retirar el proyector un poco más hacia atrás para que la imagen se haga más amplia todavía. Listo amigos, pues ahí tenemos proyectada la imagen tal cual lo quiero en la pared. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a utilizar nuestro plumón para pintar todo el contorno de toda la parte de la moto. Esa va a ser nuestra primera tarea, nos va a llevar tiempo, pero tenemos que hacerlo con calma. Vamos a empezar dibujando de un extremo superior y nos vamos a ir hacia la derecha y después hacia abajo. De esa manera vamos a pintar nuestro contorno, así que iniciamos.
Bueno amigos, pues acabamos de terminar de remarcar todas las orillas de la imagen. Voy a apagar el proyector para que ustedes vean cómo se ve con el proyector apagado. Y vean, ahí podemos ver la motocicleta totalmente dibujada, la verdad se ve bastante bien. Ya cuando le agreguemos color a las partes que llevará color negro, se va a ver mucho mejor. Así que amigos, vamos con la siguiente parte. Para eso amigos vamos a utilizar un pincel delgadito, el más duro que tengan, para poder pintar todas las orillas. Y vamos a utilizar nuestra pintura, en este caso pues es una pintura color negro de acrílico, es la que nos va a servir para pintar nuestra imagen. Bueno amigos, pues como este proceso es un poco tardado, lo que vamos a hacer es adelantar todo el pintado del interior y vamos a pasar a la imagen final para que puedan ustedes disfrutar de esta pintura. Listo amigos, hemos terminado. En este momento ustedes todavía no pueden ver la imagen, pero en unos segundos se los voy a mostrar. Antes de mostrárselo, si se dieron cuenta, cambié hasta de ropa. ¿Por qué? Porque la imagen me llevó 3 días terminarla, ya que estuve avanzando 2 horas diario y fue lo que me llevó para terminarlo. Obviamente es una imagen bastante elaborada, muy detallada. Ustedes pueden elegir una más fácil, por ejemplo, en vez de esta, pueden elegir esta, que es mucho más fácil, pero eso ya queda en ustedes. Y pues bueno amigos, ¿están listos para ver la imagen? 3, 2, 1, ahora. ¿Qué tal amigos? Espero que les haya gustado la verdad esta imagen, verdad que me quedó muy bien. Esto lo pueden hacer ustedes solitos, utilizando los materiales que les acabo de dar y por supuesto con mucha paciencia y dedicación. Así que amigos, les dejo este pequeño tips para que ustedes puedan hacer una imagen así en su casa, donde ustedes quieran. Yo lo hice en color negro, ustedes pueden elegir otro color, otro diseño, pero utilizar la misma técnica del proyector para poderlo
realizar. Y bueno amigos, antes de finalizar el video quiero saludar a algunas personas que me han escrito. Por ejemplo, a mi buen amigo Lázaro Jiménez de Papantla, Veracruz, que nos ha escrito hasta por WhatsApp y nos apoya en cada video que nosotros publicamos. Asimismo, quiero saludar a los que dejan comentarios positivos, como por ejemplo al amigo Germán Osvaldo, Tony Gaona, Juan Ramírez Vinalay, José Luis Jiménez y Fernando Hernández. Todos ellos me han escrito en los diferentes videos que he realizado y obviamente los vamos a seguir pasando aquí para saludarlos. Amigos, no se olviden de compartir este video, suscribirse al canal, dejen sus comentarios. También les dejo mi TikTok si quieren seguirme por ahí, tengo algunos videos relacionados con la motocicleta. Nos estamos viendo en la próxima y muchas gracias. Hasta luego.